Bueno, pues pasemos a otra cosa. Andan buscando una cabeza. Había una leyenda muy curiosa que creo que hicieron película. El jinete sin cabeza. Sí, tiene varias versiones. La última con Johnny Depp. Y claro, aquí la única cabeza desaparecida famosa que nunca hemos tenido datos fidedignos. Pancho Villa. La que debería desaparecer es la cabeza de Juárez, que es horrible. Ay, sí. Qué feo monumento. Flaco favor le hicieron a don Benito. Sí. Pero ahí está. Ahí está. Y lo han tomado como punto de referencia todas esas colonias. Sí, y ¿dónde está el deshuesadero en Cabeza de Juárez? Junto a la Cabeza de Juárez. Bueno, pues en Ixtapalapa es donde se perdió una cabeza. Marcos Hipólito, infórmanos. Sí, Héctor, debido a un terrible hallazgo realizado esta madrugada, como eso de la 1:30 en la unidad habitacional popular Ermita Zaragoza, delegación Iztapalapa, que es una zona complicada, incluso la policía, que después de varias ejecuciones incluso hubo un operativo muy aparatoso que para disminuirlo el índice delictivo, pero las cosas van de mal en peor, porque esta madrugada fue hallado un conductor sin cabeza. ¿Cuántos años? Y digo conductor porque lo encontraron a bordo de un automóvil. ¿Cuántos? Del lado del asiento del conductor y estaba sin cabeza, decapitado. Además se le apreciaban 3 impactos de bala en el cuerpo. Y en efecto la cabeza no ha sido localizada. Ocurre esto en Andador Román de los Santos y Avenida Constitución de Apatzingán. Es la unidad habitacional popular Ermita Zaragoza en Iztapalapa. A policías preventivos del sector Oasis de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina se les hizo sospechoso el carro y cuando se acercaron a investigar se llevaron una gran sorpresa, pues quién se iba a imaginar que ahí estaba el cadáver de un hombre pero sin cabeza. Terrible lo que está ocurriendo allá en la zona de Iztapalapa. El occiso no ha sido identificado, tampoco se sabe su edad porque no traía puesta la cabeza, no la tenía. Y nada más se sabe que traía puesta una chamarra de color negro y pues ahí está un crimen más en la zona de Iztapalapa. Pues hubo cierto humor negro cuando Marcos Hipólito dijo que no lo habían identificado, pues no tiene cabeza. Y pues resultó, no sé. Es que aquí fíjate que el más sonado experimento de esa crueldad se dio en Guanajuato, cuando colocaron en cada esquina de la alhóndiga una jaula. Las jaulas todavía existen. Las tienen, ¿no? Las cabezas fueron recuperadas en 21. En 1823. Y de ahí trasladadas casi durante todo el siglo XIX a la capilla de San José en la catedral. Y en 1925 finalmente juntaron todos y las trasladaron al Ángel de la Independencia. Pero fíjate qué muestra tan cruel, tan despiadada, de ejemplificar, como cuando en la Bastilla, ¿no? La pica con las cabezas. Con las cabezas de todos los decapitados los ponían en picas. Sí, ¿no? Y además se cuentan las crónicas que bajaban los cuervos a arrancarles pedazo de piel y de cabello a las cabezas, porque obviamente no era el cráneo lo que estaba, nada más ya el hueso, sino pues, como habían sido fusilados. Secas, ¿sí? Pero fíjate lo que estás narrando, en qué tiempos vivimos de crueldad, de que no basta con dispararle a la persona, sino se toman el tiempo de cortarle la cabeza. En toda una vía, los romanos colgaban a sus enemigos. Sí, la vía Apia lo usaban para crucificar ahí a los ejércitos enemigos capturados. Y ahí dejaban, aquí hubo un documento, porque lo es, La rebelión de los colgados, más que una novela de ficción.
porque tiene bases. Era un castigo que les daban a los recolectores de la savia del chicle en la zona de lo que ahora es Quintana Roo, que los colgaban de los pulgares. Ay, era eso, ¿no? O si no, los echaban a una especie de fosas con hojas que causaban alguna intoxicación. ¿Era eso o lo de los dedos? Pues estamos volviendo al México bárbaro, que también otra obra literaria expone de las distintas etapas que hemos tenido. Y claro, acuérdense, hay una foto por ahí de Casasola donde se ve como 1 kilómetro de colgados junto a las vías del tren. Sobre todo en la época de la cristiada, que fue muy, muy violenta también se dieron con todo, tanto cristeros como federales. Pero era común ver esas escenas de 10 o 12 postes de colgados. Postes telegráficos que bordeaban siempre a los ferrocarriles. Ajá. Yo recuerdo con mucha viveza ¿De dónde nos llama Gabriel? episodios aislados de la Revolución Mexicana en las narraciones posteriores, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de las balas. Pero también recuerdo aquella parte de una película que trataba de reproducir algo que en realidad sucedió cuando Villa va por su compadre Tomás Urbina, o alguien así, y le dice: no, compadre, pues yo ya no puedo volver a su ejército porque ya tengo esposa y mire, 2 chilpayates. Y les dispara. Ay. Villa y los mata. Ya no tiene pretexto. Hay otro episodio terrible que también lo puede uno entender por los días en que sucedía, pero que está un general o un coronel o un militar importante de la revolución con una chamaca en una taberna. Y entonces la chamaca ve entrar a un gringo y le dice: qué ojos tan hermosos azules tiene ese hombre. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y luego? Y luego, este coronel o general o lo que haya sido, le manda, después de un tiempo, un rato, una cajita con un regalo a esta mujer. Abre esta mujer la caja y resulta que son los ojos de ese hombre que ella había halagado, ¿no? Se los regala. Se los mandó quitar su general. La primera anécdota, la que cuentas, esa está referida en Vámonos con Pancho Villa, en la novela. Ahí cuentan esa de que él va por el protagonista de la novela, que se llama Tiburcio Maya, que había sido villista de muchos años y se había retirado después de las derrotas. Y Villa está reclutando gente y es cuando va por él y le dice: Tiburcio, acompáñame, pues estoy reclutando gente. Y le enseña: no, estoy casado y tengo una hija. Buenos días. Y se las echa, y Tiburcio está en la lealtad por Villa, que se va con él. Pero es que ¿Jiménez qué? cuando una guerra como la española también, o como otras, ¿no? Pero esas son las que tenemos más cerca, se da con tanta rabia contra los enemigos que son los propios hermanos, Con Dulce, ¿quién llama? como que aumenta la crueldad. Pero ¿sabes qué? Pero en cierto modo lo entiendes, porque todo es caótico. O sea, todo está llevado a un límite extremo. O sea, es el caos absoluto. Pero en este momento en el que no estamos en el caos absoluto, en el que hay instituciones, en el que hay una vida que parece por momentos ser normal, donde tú pagas tus impuestos, donde puedes ir a pasearte, puedes tomar unas vacaciones, puedes viajar, etcétera. Eso es lo grave. O sea, lo más grave es que este momento de crueldad que estamos viviendo no es comparable a nada, porque no es un momento de guerra. En la guerra se explica, se entiende, no se justifica, pero todo está desquiciado, la gente se desquicia. Ahorita no estamos desquiciados, y vean los grados de crueldad que yo creo que cuando menos son comparables a esos momentos como la revolución. Pero yo creo que hemos rebasado el grado de crueldad de nuestros movimientos más violentos. Pero es que yo creo que no estamos en guerra, pero sí estamos en una situación en que la parte de arriba
es ese orden, ese pago de impuestos, ese trabajo cotidiano. Pero en el fondo de la olla hay un caos espantoso. El México profundo. El México profundo, ese México que no vemos, salvo que tengas un problema serio en tu familia o con alguna amistad. Pero ese México que en algunos momentos dices, no, es que esto es novela, no está sucediendo. Pero es que en la parte intermedia están los responsables de la parte de arriba, que es el trabajo, y la responsables también de ese fondo de México, y es el gobierno. Es el gobierno el que ha permitido que lleguemos a esta situación por lo ineficiente, por lo injusto, por la falta de moral en los que representan. ¿Cuántos sexenios atrás? Yo creo que 4, cuando se agudizó toda esta Porque ese es el situación. problema, también ubicar exactamente el momento histórico de todo este tipo de situaciones. Se acumula el estancamiento económico al grado de que dejan de crearse empleos fijos bien pagados en el país. A partir de ahí empieza esto. Yo creo que no, porque yo de repente me entra la locura y me voy a revisar periódicos de otros años. Siempre ha habido problemas desde la prehistoria, creo. Ves en los diarios, aumentó la leche, crisis de no sé qué, la tortilla, quién sabe qué, la luz. Te recomiendo los libros de nuestros compañeros, porque también son una especie de periódicos Sí. reseñando hechos que llamaron mucho la atención. Sí, de vida cotidiana. Hay muchos momentos ahí que yo refiero en el Érase una vez México, donde cómo estaba el peso, cuáles eran las modas, a dónde iba la gente, dónde se divertía, cosas de la vida cotidiana que creo que todos hemos vivido en algún momento. Y todo está acomodado progresivamente. Claro, en un orden cronológico. Pero a lo que yo iba es que llegó un momento, los gobernantes siempre han sido ligeramente corruptos y ambiciosos, pero dejaban una parte de todo eso para que el país funcionara de manera eficiente. Pero creo que de unos sexenios acá se perdió eso y el gobierno empezó a tener representantes que lo único que ven es su bolsillo, su interés, el de su familia. Pero y no, ahí es donde se perdió el equilibrio. no puede ser tal como tú lo describes. México ha avanzado, se ha desarrollado. Hay un desenvolvimiento en todos los órdenes. Lo único que tenemos es una leyenda negra de inseguridad que nos está estorbando. Pero a pesar de lo que bloquea, siguen esas actividades. Eso es lo que yo digo. Crecen. O sea, que finalmente sí hay una normalidad. Y sigue, o sea, insisto, seguimos pagando impuestos, de repente ves que se inauguran una autopista. Es decir, no ha parado ese crecimiento. Quizá no ha sido como antes, como en la época del milagro mexicano. Pero aquí el problema es que tienes las dos caras. Es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, tienes al Dr. Jekyll muy bien trabajando, venimos aquí, cada quien hace sus funciones, se pagan impuestos, vas viendo un cierto progreso. Pero por otro lado está ese México que arranca cabezas, ese México que descuartiza y que te bota en bolsas. Entonces, el problema es que esa autoridad que tú dices, que quizá antes era monolítica porque solo era un solo partido. Yo creo que la alternancia, y no es una crítica, sino simplemente una observación, la alternancia atomizó el poder. Y la delincuencia entonces ya no supo qué hacer o con quién negociar. Antes negociabas con una cabeza. Ahora tienes a 5 partidos gobernando el país. ¿Con quién negocias? ¿Cómo negocias?